particularmente un día viernes en la noche, donde gran parte del mundo está tranquilo en sus hogares, descansando tal vez. Sin embargo, hay un grupo de visionarios, hay un grupo de personas eh, con deseo de avanzar, de crecer, eh, de trascender básicamente en la vida y que son ustedes. Y les agradezco este enorme privilegio que nos dan de poder honrarnos con su presencia. En esta noche particular tengo el honor de presentar a un colega, a un gran colega, amigo de nuestra casa de estudios, el señor Jonel Antonio Vivas Contreras. Jonel, déjenme comentarles un poquitito quién es Jonel. Jonel él es, primero, van a darse cuenta ustedes, es una persona afable, es una persona, un hombre proactivo, dinámico en su forma de ser, la forma que tiene de enfrentar la vida y cómo es capaz de ir día a día prospectando y desarrollando su actividad. Jonel es un hombre joven, de 29 años, profesión es licenciado en Matemática y Educación de la Universidad Latinoamericana y también de la Universidad Católica de la Andrés Bello. Es máster en Matemática Aplicada también de la Universidad Abierta a Distancia de México. Master Business Administration and Finance de la UNESCO. Certificado de PMP y PMA del BID, que es la institución americana. Director de IESENA. Ahí también tienen ustedes la página web. Es rector de Caifú International University. También aparece ahí en esa página web. En el día de hoy, lo que vamos a ver junto a nuestro destacado panelista es básicamente cómo vamos a enfrentar el manejo de los proyectos, cómo tomar una ventaja de esta oportunidad única que a veces se nos da en términos de desarrollo organizacional en el ámbito internacional y que básicamente en donde muchas de nuestras organizaciones existe una fuerte presión de producir, de generar más, de generar mejores y mayores resultados y siempre con menos recursos. Entonces, así que la gerencia de proyectos de desarrollo está al alcance de todos, pero también de alguna forma contribuye muy profundamente al desarrollo del recurso humano. ¿De qué manera? Capacitándolo e incorporándolo en las instituciones para que se desempeñen con enfoques y técnicas de naturaleza renovada. ¿Con relación a qué cosa? A la formulación, elaboración, ejecución de proyectos de tipo privados y sociales, y también el desarrollo económico y social sociocomunitario de las zonas aledañas. Queridos amigos, presento a ustedes a mi compañero, el señor Jonel Vivas. Les recuerdo que esta presentación queda íntegramente grabada como un material académico en formato MP4 y queda a vuestra disposición para ser utilizada en el momento que ustedes requieran. Una vez que Jonel termine su presentación, pueden ustedes levantar sus manos y hacer las preguntas en forma directa al expositor o también vía chat. Queridos amigos, los dejo con Jonel. Jonel, muy buenas noches, un gusto volver a saludarte, volver a encontrarme contigo y bueno, la asistencia queda a tu disposición, estimado amigo. Bueno, sí, muy buenas noches desde Caracas, Venezuela, a todos mis estimados estudiantes, ¿verdad? De nuestra casa de estudio, la Universidad Benito Juárez, y al gran amigo y colega, el profesor Ignacio Londero, que tuve la oportunidad de conocernos cuando estuvimos en la Universidad Benito Juárez, en varios estudios en línea. Y bueno, más que una presentación, nuestro profesor Landero nos ha dado, les ha dicho, pues, parte de mi experiencia tan joven, profesional en Latinoamérica y acá desde Caracas, Venezuela, impartiendo en este momento el área de gerencia y gestión de proyectos de desarrollo, que es un área tan importante actualmente en el desarrollo de Latinoamérica y sobre todo para el mundo. En línea introductoria, en línea principal, la gerencia de proyectos es el uso de ese conocimiento, de las habilidades
y de las técnicas para proyectar actividades para resolver requisitos del proyecto. Se enfoca a la gerencia de proyectos con el uso de los procesos, por ejemplo, iniciando, planeando, ejecutándose, controlando y cerrándose. En la línea general de los proyectos muchas veces se habla de lo que es la planeación estratégica de sistemas de información. Como ustedes lo saben, los sistemas de información brindan grandes oportunidades para crear ventajas competitivas, para cambiar la manera como una empresa compite o para innovar los procesos de una organización. La realización de un plan de sistemas de información dentro de cualquier organización tiene como finalidad asegurar la adecuación entre los objetivos estratégicos de la misma y la información necesaria para soportar dichos grandes objetivos. La mayoría de ustedes han venido desarrollando proyectos de inversión, proyectos de desarrollo, proyectos agroindustriales, pero vienen basándose en unas prácticas tradicionales de la gerencia de proyectos, y es aquí donde quisiera ser muy enfático con lo que es la gerencia de proyectos y lo que es la gestión de proyectos. Son dos mundos totalmente distintos. ¿Por qué? Porque muchas veces gerenciar y gestionar son dos fenómenos completamente desde el punto de vista epistemológico como ciencia del conocimiento. Entonces, el proyecto en sí permite a nosotros llevar ese enfoque, ese desarrollo, cumplir esas necesidades humanas que tenemos para satisfacer varias necesidades dentro de unas organizaciones. Entonces, cuando uno habla de lo que es la planificación de los sistemas de información, esto va a hacer que una metodología de planificación de sistemas abarque a toda la organización y exige tener en cuenta una serie de conceptos en cuanto a planificación de estrategia que desborde del marco específico de una metodología de desarrollo de sistemas. Una estrategia. ¿Qué es una estrategia? Muchos preguntan cuando impartimos clases, sobre todo en el área de gerencia de proyectos, sobre qué es una estrategia. Una estrategia no es más que un conjunto de decisiones que se toman con miras a lograr algo. ¿Qué es ese algo? Uno se pregunta, ¿cuál algo voy a lograr en la gerencia de proyectos? ¿Cuál es el perfil que buscamos? Directamente es un objetivo. En el caso de una organización, una estrategia a largo plazo es lo que permite lograr la visión de la organización en un futuro. ¿Qué estamos buscando? Que esta estrategia es el resultado de una serie de decisiones sobre su alcance, competencias y manejo. ¿Qué es lo más importante acá, mis jóvenes? Que el alcance del negocio está asociado con decisiones que determinan dónde va a competir la empresa e implica contestar qué productos o servicios va a producir. Muchas veces nosotros que trabajamos en el área de asesoría, consultoría, en gerencia de proyectos, y eso tengo aquí el honor de comentarlo, mi compañero Jesús Cacique, un día me hablaba eso y él me decía esta pregunta, me decía, profesor Viva, ¿qué productos o servicios va a producir? En este caso, cuando se inician los proyectos de desarrollo, recuerdo que desarrollamos un proyecto agroindustrial para una fábrica de alimentos concentrados para animales. Yo le decía, ¿en qué nichos? ¿Para qué clientes? Y sobre todo, yo le comentaba al profesor Cacique, ¿en qué zonas geográficas? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros iniciamos proyectos, nos sentamos en el área de consultoría con nuestros clientes o los stakeholders, es decir, los interesados del proyecto, y muchas veces no tomamos en cuenta las necesidades de las adyacencias del proyecto. Entonces, desarrollamos proyectos, hacemos inversiones financieras, trabajamos tasas internas de retorno, valores actuales netos, valores finales, medimos valores finales dentro del proyecto de inversión financiera, pero no estamos midiendo las competencias distintivas que implican que la organización tome decisiones acerca de cómo la empresa va a competir para entregar sus productos o servicios. Para ello, en lo personal, deben responderse preguntas como ¿qué va a hacer que le compren a ella? ¿Qué la distingue de sus competidores? ¿Qué puede hacerse que sea difícil de imitar por esto? Entonces, muchas veces en la gerencia de proyectos se toman decisiones y es la parte más importante. Yo creo que ustedes lo conocen, ¿verdad? El acta constitutiva del proyecto es la base fundamental para yo poder desarrollar el proyecto. De lo contrario, yo no puedo tener la manera de cómo poder identificar esa situación. Y una buena identificación de cuáles serían las competencias centrales que habrán de convertirse en las competencias distintivas de la estrategia implica seleccionar aquellas habilidades o prácticas que dan acceso potencial a una amplia variedad de mercados. Contribuyen en forma significativa al valor que perciben los clientes y son difíciles de imitar por los competidores. Es decir, muchas veces nosotros desarrollamos productos, ¿verdad?, para algunas organizaciones sin tomar en cuenta esas decisiones, sobre todo las decisiones del mercado, la parte significativa hacia dónde va el mercado. Entonces, por eso que acá en este momento
hablando lo que es la gerencia de proyectos, es muy importante conocer la gerencia y la gestión de la misma, porque muchas veces tomamos decisiones, iniciamos proyectos y a medida que vamos tomando o avanzando, decimos y nos encontramos con varias situaciones que de una u otra forma pueden hacer el adelanto o el desarrollo de un proyecto organizacional. Entonces, en este momento, quiero hablarles un poco también, quería conversar con ustedes sobre lo que es la parte de administrar y realizar un seguimiento en proyecto. Cuando se administra un proyecto, escuchen un poco bien, se deben controlar los elementos del triángulo del proyecto. ¿Y cuáles son esos de ese triángulo? Profesor Vivas, no entiendo. ¿Cuáles son los elementos del triángulo del proyecto? El tiempo, el dinero y el ámbito. Al ajustar uno de estos elementos, se ven afectados los otros dos. Eventos como retrasos inesperados, desfases de costo y cambios en los recursos pueden provocar problemas en la programación. Por eso es que es muy importante la planificación estratégica de proyectos. De hecho, nosotros, cuando tuve la semana hace 15 días, fui invitado a hablar sobre lo que era la planificación estratégica en gerencia de proyectos. Nosotros hablábamos de lo que era la gerencia de proyectos desde un punto de vista que no afectase la programación del mismo, la planificación, el desarrollo, la ejecución del proyecto. Por eso es que en todo momento se mantiene actualizada la información del proyecto, podrá ver siempre el estado más reciente del proyecto. Si yo no tengo una actualización cabal, veraz y sincera del proyecto, yo no puedo tomar decisiones que yo pueda para poder determinar la situación del proyecto. Por eso que de esta manera puede identificar con anticipación problemas que pueden afectar el éxito del proyecto. Y muchas veces una de las cosas que siempre se recomienda es el Microsoft Project para encontrar soluciones. Aunque hay que tomar muy en cuenta hoy en día la cantidad de sistemas y software para la gestión de proyectos adaptados al Project Manager Professional, el PMP, que es el PMI, el Project Manager Instituto, que es la institución autorizada para la acreditación de esa certificación de proyectos. Entonces, por ejemplo, uno de los procedimientos para realizar el seguimiento del progreso real de las tareas. Una vez configurado el proyecto e iniciado el trabajo, puede hacer un seguimiento de las fechas reales de comienzo y fin, del porcentaje de conclusión de las tareas y del trabajo real. El seguimiento de los valores reales muestra cómo los cambios afectan a otras tareas y en última instancia a la fecha fin del proyecto. Es decir, muchas veces estamos acostumbrados a desarrollar proyectos de desarrollo sin tomar en cuenta las tareas, o los que llamamos nosotros los EDT, las estructuras desglosadas del trabajo, y los paquetes de datos que serían los interesados, las personas más o menos interesadas en el proyecto. Entonces, una de esas cosas interesantes que yo recomiendo en lo personal es que cuando asignemos tareas, asignémonos fecha de entrega, asignémonos porcentaje de evaluación y evolución de ese proyecto para poder determinar y que no me afecte la conclusión del mismo. Puedo sacar una acotación que les quiero comentar. Cuando el terremoto de Haití en el 2009, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo estábamos recién certificado como Project Manager asociado desde Venezuela, entonces fui tomado en cuenta para ese desarrollo de ese proyecto. Entonces me preguntaban, profesor Viva, para ustedes en Venezuela, ¿cómo sería un proyecto de desarrollo educativo cuando no tenemos recursos, no tenemos problemas de infraestructura y todo quedó en el piso? Entonces, bueno, primero y principal, en lo personal también comento de que es importante lo que es la motivación al éxito, la motivación al logro, para yo poder desarrollar ese proyecto. Porque mi proyecto lo desarrollo yo en base a la ejecución y la gerencia de la misma. Un buen gerente de proyecto es aquel que me permite en todo momento desarrollar las actividades del proyecto, conocer los stakeholders e informarle a los interesados de la misma, la ejecución, la evaluación y evolución del mismo sin que me afecte a mí mi periodo final del proyecto. Es decir, si en Venezuela me dicen, yo tengo que terminar la escuela para el día 15 de septiembre, que inicie el nuevo año o periodo escolar, y por una negligencia o un problema de desorganización o una desplanificación desbordada, nosotros entonces no pudiésemos dar una respuesta efectiva y puedo decirle como gerente de proyecto, la escuela la termino el 23 de septiembre el Ministerio de Educación, es decir, con 8 días de retraso. Esos 8 días de retraso
ya estoy entrando en el área de riesgo, un área que me apasiona muchísimo, tanto el riesgo financiero como el riesgo de proyecto, es cuando yo mido variables microeconómicas, es decir, que son tangibles, que yo las puedo controlar, muy distinta a la variable macroeconómica, que no la puedo controlar. Entonces yo puedo decir que el proyecto no fue finalizado en el tiempo. ¿Cuál es el riesgo? Afecto, sin darme cuenta, el tiempo escolar, el tiempo de inicio de la misma, y por ende me lleva a un efecto bastante desbordado. Para que el proyecto se vaya desarrollando de acuerdo con la planificación, es necesario asegurarse de que las tareas comiencen y finalicen a tiempo. La vista Gantt del seguimiento ayuda a encontrar puntos conflictivos, es decir, la vista Gantt es una herramienta que usamos los gerentes de proyectos para poder verificar aquellos puntos. Cuando yo llamo puntos conflictivos, nosotros llamamos dentro del Project Manager Professional y el asociado, que son puntos donde yo determino hacia dónde va mi proyecto. Es decir, estoy viendo mi proyecto tiene un declive, encuentro un problema que de una u otra forma me va a perturbar mi proyecto para la finalización del mismo en el tiempo indicado que yo estimo. Es decir, nosotros los seres humanos, por naturaleza epistemológica, como base del conocimiento, tenemos una gran dificultad. Muchas veces no nos adaptamos a los tiempos reales. Entonces, cuando yo vuelvo con la vista Gantt, esas tareas que difieren del plan previsto, eso es el punto conflictivo. No es más que son aquellas tareas que de una u otra forma me aparecen y me descontrolan mi planificación que tengo como gerente y que está escrita en el acta constitutiva del proyecto que yo firmo como gerente. Por eso es que la vista Gantt de seguimiento empareja la programación actual con la programación original para cada tarea. Como ya en la vista Gantt me va a decir como gerente dónde estoy fallando o dónde está mi punto conflictivo, dónde está la tarea que me va a generar el conflicto, ella me permite a mí hacer ese emparejamiento, emparejar esa planificación de la misma. Una vez que yo haya guardado el proyecto con una línea de base, pero antes de haber especificado los datos reales en curso. ¿Para qué? Porque la vista Gantt de seguimiento muestra tareas con las barras de la línea de base y las barras programadas o reales sincronizadas. Cuando yo a ustedes les especifico los valores reales, la barra superior puede desplazarse para mostrar una desviación respecto al plan. Entonces, muchas veces la gerencia de proyectos me está generando a mí un problema bastante delicado que yo sin darme cuenta lo verifico, y a lo que yo lo verifico, yo observo qué es lo que me está pasando y yo puedo determinar y llegar a conclusiones. No es más que lo que me está dando a entender a mí la realidad. Por eso que cuando me preguntaban mucho, profe, ¿realmente qué es un proyecto? Es como cuando le preguntamos a los economistas, ¿qué es la economía? Y los economistas difieren de una u otra forma, porque los economistas están los economistas normativos y están los economistas, ¿verdad?, que trabajan la economía conductual. Entonces, cuando uno trabaja dos tipos, y es muy importante. Como gerente de proyecto, yo les preguntase a cada uno de ustedes, ¿qué es un proyecto? Para Jonel Vivas, un proyecto no es más que es un esfuerzo planificado, temporal y único, realizado para crear productos o servicios únicos que agreguen valor o provoquen un cambio beneficioso. Esto en contraste o a diferencia con la forma más tradicional de trabajar en base a procesos en la cual se opera en forma permanente, creando los mismos productos o servicios una y otra vez. Entonces, en fin, claro, eso es lo que es un proyecto, es un esfuerzo. ¿Por qué es un esfuerzo? Hay un esfuerzo humano, hay un esfuerzo muy complejo, porque es un problema temporal y además es único, que estoy buscando crear un producto para satisfacer necesidades y crear cambios necesarios, que son sustanciales en la organización. Y si yo le pregunto, ¿qué es la gerencia de proyectos? No es más que la gerencia de proyectos es aquella disciplina de organizar y administrar los recursos, de forma tal que un proyecto dado sea terminado completamente dentro de las restricciones del alcance, tiempo y costos planteados a su inicio. Yo en lo personal digo que dada la naturaleza única de un proyecto,
En contraste o en diferencia con los procesos u operaciones de una organización, administrar un proyecto requiere de una filosofía distinta, así como de habilidades y competencias específicas, de allí la necesidad de la disciplina de gerencia de proyectos. Aquí quiero tomarme un poco de tiempo, ¿verdad? Les pido permiso a todos, voy a tomarme un café que acá mi mami me lo tiene. Mi mamá me dice, hijo, su café no le puede faltar, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Nosotros cuando trabajamos, cuando se requiere para administrar un proyecto, una filosofía distinta. Ojo, no quiero comentar que es filosofía la que estamos acostumbrados a ver, filosofía de la ciencia, filosofía de la religión, filosofía de la educación. Yo estoy hablando de esas habilidades, competencias y destrezas específicas que debe tener cada profesional competente. Con el profesor Jesús Cacique, trabaja conmigo en el área de gerencia y gestión de proyectos, nosotros conversábamos eso. Y yo le decía, las competencias me las da la universidad. Las habilidades y las destrezas las adquiero yo a medida que voy transcurriendo en mi trayecto profesional. Y así pasa. Por eso es que yo pienso que la gerencia de proyecto implica ejecutar una serie de actividades que consumen recursos como el tiempo, dinero, recursos o talento humano, materiales, energía y comunicación, entre otras cosas, para yo poder lograr ese objetivo predefinido. De lo contrario, en jóvenes y estimados videoconferencistas, yo no puedo determinar eso a ciencia cierta porque realmente no puedo hablar de eso. Quisiera comenzarles un poco, ¿verdad? Porque hay muchas personas que hablan de proyectos, son PMP, son Project Manager, les gusta la gerencia de proyectos, nos apasiona la gerencia de proyectos. Yo lo digo, yo siempre lo considero que soy un enamorado de la gerencia y gestión de proyectos, gerencia y gestión. Escuchen bien que yo hago la distinción como una conectividad, una conjunción matemática lógica, ¿verdad? Y además apasionado de la economía y el riesgo financiero. Pero en la historia de la gerencia de proyectos, que pocas personas lo hablan, y yo estoy trabajando ahorita en mi trabajo de investigación sobre filosofía epistemológica de la gerencia de proyectos, es que en la primera mitad del siglo XX, los proyectos eran administrados con métodos y técnicas informales, basados en los gráficos, GAN, una representación gráfica del tiempo, basada en barras, útil para controlar el trabajo y registrar el alcance de tareas. En los años 50 se desarrollaron en Estados Unidos dos modelos matemáticos. El modelo Peirce, que es Program Evaluation and Rating Technique, es decir, el modelo matemático Peirce es la técnica para evaluar y revisar programas desarrollados por la Marina. Y el CPM, el Critical Path Methods, es el método de ruta crítica desarrollado por DuPont y Remington Rand para manejar proyectos de mantenimiento de planta. El PER entre el CPM es hasta la fecha la base metodológica utilizada por los gerentes de proyectos profesionales. Es decir, desde los años 50 ya se había venido trabajando esos dos modelos matemáticos para desarrollar la gerencia de proyectos. Hasta 19 años después, para 1969, se formó el PMI, Project Manager Instituto, Instituto de Gerencia de Proyectos, bajo la premisa de que cualquier proyecto, sin importar su naturaleza, puede ser agroindustrial, petrolero, económico, financiero, pecuario, utiliza las mismas bases metodológicas y herramientas. En esta organización, la que dicta los estándares en la materia. Es decir, el Project Manager asociado es nada más y nada menos que quien rige la materia en gerencia de proyectos en el mundo. Por eso es que es tan importante que se trabaje la gerencia de proyectos de esa forma. Entonces, si yo le preguntase a cada uno de ustedes, ¿cuáles son los 3 factores restrictivos más importantes que están presentes y determinan la calidad en la gerencia de proyectos? El alcance. ¿Qué es el alcance? Profesor, usted nos habla del alcance, nos habla del coste, nos habla del tiempo, pero no me ha dicho, profesor Vivas, ¿qué es el alcance? El alcance no es más que la suma de servicios y resultados que se proporcionarán como un resultado de un proyecto. Es decir, sumar todos aquellos productos y servicios y resultados que proporcionan de una u otra forma el resultado final de un proyecto. El costo
no es más que el valor monetario de los recursos necesarios para realizar y terminar las actividades a tiempo para poder desarrollar un proyecto restrictivo bajo cualquier estándar internacional sobre el Project Management Institute. El tiempo, bastante interesante para Immanuel Kant, el tiempo dentro de epistemología de la ciencia, distribución de los trabajos a realizar en una escala temporal. Los que trabajamos matemáticas financieras sabemos lo que es la escala temporal, y nosotros acá en gerencia de proyectos trabajamos también lo que es la escala temporal y del tiempo para poder desarrollar la misma. Estos factores determinan el núcleo de todo proyecto y su balance adecuado contribuye a mantener el plan del proyecto enfocado en niveles de calidad deseados. Es decir, el alcance, el costo y el tiempo son esos factores. Cuando yo hablo de núcleo, jóvenes, yo hablo de que el núcleo de todo proyecto, es decir, es la base fundamental, es el balance mediante el cual yo distribuyo y analizo. Según la guía del PMBOK, ¿verdad? La profesora Rita, muy querida, un saludo a la profesora Rita, seguramente me escuchará en un futuro, ¿verdad? De la conferencia, lamentablemente posiblemente no pueda estar, sus seguidores de su guía del PMBOK. La guía del PMBOK, para diferenciar las condiciones entre insumos del proyecto o las inputs y los productos del proyecto, el output, plantea un triángulo de restricciones adicionales y complementario, ¿verdad? Completamente al triángulo clásico conformado por los recursos, riesgo y calidad del proyecto. Por eso cuando yo pregunto, la estructura del Project Management Body on Controllables, el PMBOK, guía de los fundamentos de la dirección de proyectos, ella, ¿qué dice la guía? La guía lo que dice ella, lo que hemos leído bastante la guía, o lo que se ha convertido para nosotros, me disculpa Jesucristo, ¿verdad? Para los cristianos, ¿verdad? Para nosotros, los gerentes de proyectos, la guía del PMBOK no es más que nuestra segunda Biblia. ¿Por qué? Porque para mí, en lo personal, la guía del PMBOK establece la administración de proyectos como un conjunto de 9 áreas del conocimiento que deben ser dominadas por el gerente de proyecto y que contienen una serie de procesos que corresponden a los pasos necesarios para que sean completamente cubiertas. Cada proceso establece unas entradas, documentos, técnicas, mejores prácticas y nuestras salidas. ¿Cuáles son las salidas? Nuevamente documentos. Tanto las entradas como las salidas conectan a los diferentes procesos entre sí para formar una completa red sobre la que se puede establecer una metodología. Por eso que yo digo que aquí el PMBOK puede verse de dos formas diferentes, cual si fuera una matriz que puede leerse por columnas o filas. La forma estándar, como está estructurado el documento, establece áreas de conocimiento. La forma útil para el gerente de proyecto y la organización es, sin embargo, por grupos de procesos de inicio, planeación, ejecución, control y cierre. Pero esto que algunos estudiantes de mi persona, ¿verdad? Que estamos ahorita desarrollando el diplomado en gerencia internacional en Project Manager desde el IESENA, que me están escuchando, ellos saben, ¿verdad? O hemos estado dando porque usamos mucho la guía del PMBOK para poder desarrollar cada una de las actividades que ellos están desarrollando conmigo completamente, porque mis muchachos, ¿verdad? Ellos que ven conmigo eran parte de los módulos del profesor Jesús Cacique y también la profesora Turbia Rodríguez nos colabora en el área de comportamiento organizacional de un gerente de proyecto. Nosotros trabajamos mucho la parte importante, ¿verdad? De cómo desarrollar los proyectos. Por eso es que nosotros trabajamos todo lo que es una gerencia de proyectos basado en competencias, porque los profesionales que me permiten a mí como gerente de proyecto, ¿verdad? Es de una u otra forma poder tener esos enfoques. Por eso es que nosotros trabajamos la gestión de procesos por cadena crítica. Algunos hablan sobre el CSPM, que es una aplicación de la teoría de restricciones, otros hablan de sistemas de control de proyectos, y otros hablan con estándares internacionales, que es el ISO 21500, una guía para la gestión de proyectos desarrollada por la Organización Internacional de la Normalización. ISO 21500 sobre los principios de la gestión de proyectos, la última versión. Les informo que fue publicada en el 2012 con la norma ISO 21500 al 2012. Por eso es que es importante, ¿verdad? Para ustedes que vamos a, y estamos iniciando, estamos todos los días en el área de proyectos, es trabajar todo lo que es la parte de la gerencia de proyectos basado como un subconjunto de la gerencia de proyectos que incluye los procesos requeridos para asegurarse de que los varios elementos del proyecto estén coordinados correctamente. Esta área de conocimiento consta de algunos aspectos como lo son desarrollo del plan de proyecto,
integrar y coordinar todo el proyecto, planear y crear un documento constante, coherente y una ejecución del plan de proyecto. Es decir, realizar el plan de proyecto realizando las actividades incluye en este control integrado de cambios y cambios que coordinan a la gestión del proyecto. Por eso cuando uno va a hacer la iniciación de un proyecto, lo importante es autorizar el proyecto, la fase a desarrollar. Cuando vamos para planeación del alcance, no es más que desarrollar una declaración escrita del alcance como la base para las decisiones futuras del proyecto. Y cuando definimos el alcance, ¿verdad? Es subdividir los derivables principales del proyecto en componentes más pequeños, es decir, más manejables, que yo los pueda tocar. Por eso que en este momento voy a tocar un poco lo que es la gerencia del tiempo del proyecto. La gerencia del tiempo del proyecto es un subconjunto de la gerencia del proyecto que incluye los procesos requeridos para asegurar la terminación oportuna del proyecto. Esta área del conocimiento incluye aspectos como la definición de la actividad, actividad que ordena, duración que estima, desarrollo del horario y control de la actividad del horario. Cuando yo toco la gerencia del costo del proyecto, sabemos que es otro subconjunto del área de proyecto. Ella consiste en la planificación o planeamiento del recurso, el costo estimado, el costo del presupuesto y el control del costo. Después viene lo más importante para mí en lo personal. Considero que la gerencia de la calidad del proyecto. Sabemos que es un subconjunto de la gerencia del proyecto, ya que incluye los procesos requeridos para asegurarse de que el proyecto satisfaga las necesidades para las cuales fue emprendido. Por eso que consiste en la planeación o la planificación de la calidad, la garantía de la calidad. ¿Qué es la garantía en la gerencia del proyecto? Es el funcionamiento total de evaluación del proyecto sobre una base regular para proporcionar confianza que el proyecto satisfaga los estándares de calidad relevantes. De lo contrario, no estoy generando un proyecto de calidad. Y el control de la calidad no es más que la supervisión del proyecto. La parte comunicacional de un proyecto. La parte comunicacional de un proyecto, en lo personal, considero que en esta área existen aspectos importantísimos, como es la planificación de la comunicación, distribución de la información, haciendo la información necesaria disponible para proyectarla a tenedores de apuestas de una manera oportuna. El funcionamiento que reporte y el cierre administrativo, que no es más que es generando, recolectando y diseminando la información para formalizar la terminalización o la fase de un proyecto. El riesgo del proyecto, en lo personal, la gerencia del riesgo es el proceso sistemático de identificar, de analizar y de responder al riesgo del proyecto. Incluye la maximización de la probabilidad y las consecuencias de acontecimientos positivos y de reducir al mínimo de la probabilidad y las consecuencias de acontecimientos adversos de proyectar objetivos. En esta área, que es una de las áreas que me gusta trabajar y es el módulo del diplomado de gerencia de proyectos, yo doy en la parte de riesgo y en la maestría también, yo hablo de la planificación de la gerencia del riesgo, no es más que las decisiones cómo acercar las actividades de la gerencia de un proyecto. Cuando yo identifico un riesgo, no es más que estoy determinando qué riesgos pudieron afectar el proyecto y la documentación de esas características. El análisis cualitativo del riesgo es la ejecución de un análisis y las condiciones para dar la prioridad afectan los objetivos del proyecto. Y viene el análisis cuantitativo, es midiendo la probabilidad y las consecuencias de riesgo que pueda tener en un proyecto. Por eso que en lo personal considero que la liquidación del contrato de un proyecto es la terminación y el establecimiento del contrato, incluyendo la resolución de cualesquiera abren artículos. La afirmación de que la gerencia es responsable del éxito o del fracaso de un negocio. No, ¿por qué necesitamos una gerencia? Pero nos indica cuándo ella es requerida. Siempre que algunos individuos formen un grupo, el cual por definición consiste de más de una persona, y tal grupo tiene un objetivo, se hace necesario para el grupo trabajar unido a fin de lograr dicho objetivo, es decir, al máximo de nuestro proyecto, nuestra finalización o entrega de nuestro producto final, que es nuestra base fundamental para yo determinar hasta dónde logré o dónde no logré mi objetivo. Y bueno, ya pudiese decirles que estamos ya en
una u otra forma paseamos por la historia de la gerencia del proyecto, por las que es la gerencia de un proyecto y por las fases o etapas de la planificación, la gerencia del tiempo, del costo del proyecto, para poder llegar a nuestras conclusiones, ¿verdad? De una u otra forma también, bueno, aprovecho desde acá, desde Venezuela, desde el Instituto de Estudios Superiores Empresariales SENA, el IES SENA, o SENA Central, ¿verdad? Para invitarlos a participar en nuestro diplomado en gerencia de proyectos que vamos a dar inicio, que estamos en proceso de inscripciones para iniciar el último de este mes bajo la modalidad completamente en línea para los estudiantes internacionales, para los estudiantes de Venezuela, semipresencial con clases sabatino de 8 a 2 de la tarde, hora Venezuela, en nuestra sede en Venezuela, Caracas, en el IESENA. Para las personas que están en el ámbito internacional, lo pueden hacer completamente online, que además nuestros últimos módulos, que son 200 horas académicas, damos inicio a la certificación del Project Manager Professional y asociado. Y para octubre, ¿verdad? Vamos a iniciar en la maestría o el MBA en Project Manager en gerencia de proyectos por Kaifu International University, ¿verdad? Completamente en línea para internacionales y estudiantes venezolanos que me están escuchando. Y mis estudiantes saben que lo vamos a iniciar semipresencial, como hemos venido trabajando. La información la pueden buscar en Google, colocan SENA Central, aparece Instituto de Estudios Superiores Empresariales SENA y nos matriculamos para iniciar nuestros campus virtuales y completamente en Kaifu. Igual nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, SENAI Caracas y IEX SENA Central y Kaifu University Central. Y bueno, entonces le cedo la palabra a algunos estudiantes que deseen hacer alguna pregunta y a mi querido y estimado profesor Landero de nuestra Universidad Benito Juárez, que nos está dando ahorita este prestigio y bueno, pronto estaremos con ellos trabajando de la mano desde el IESENA y Kaifu International University. Profe, lo escucho. Muchas gracias, Jonel. Gracias por esta interesante ponencia, esta forma apasionante que tienes tú de exponer tus temas, porque es notable la forma como te impregnas y te embebes de la pasión por el tema del manejo de los proyectos. Y eso es maravilloso. Da gusto, mucho gusto, escuchar a profesionales jóvenes a hablar así como con ese ímpetu como tú lo estás haciendo. Así que un gusto. Mira, de inmediato vamos a pasar a dar algunas oportunidades a colegas que quieran realizar consulta. Tengo aquí en línea a un gran colega, muy apreciado, a Guillermo Patricio Ceballos. Guillermo siempre nos acompaña en estas actividades y ha levantado su mano. Hola Guillermo, un gusto saludarte nuevamente. Hola Ignacio, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. A mí un gusto escucharte con él en esta noche. Un saludo a Venezuela. Gracias. Soy viudo de venezolana. Mi esposa falleció. Lamentamos, profe. Pero bueno, ahí estamos dando y es una patria querida Venezuela, a pesar de lo que está pasando ahora. Pero es un tema político difícil de comentar. Mira, y bastante difícil. Mira, Jonel, excelente tu exposición, pero algo que sí quisiera, y disculpa por mi desconocimiento, que me amplíes o te refieras sobre la escala temporal, por favor. ¿Cómo no, profe? Vamos a darle respuesta al profesor sobre la escala temporal del proyecto. Bueno, la escala temporal del proyecto, ¿verdad? Es esa línea de tiempo, ¿verdad? Que nosotros usamos en la estructura de proyectos para desarrollar y llevar a cabo, ¿verdad? Todas esas unidades de tiempo, como trimestres, años, tiempo, ¿verdad? Para nosotros poder desarrollar y personalizar la escala temporal para poder nosotros visualizar hasta dónde debe ir alineada nuestra planificación y gestión de proyectos en un tiempo determinado según la gerencia del tiempo, de riesgo y alcance de la misma. No sé si se fue el audio. No.
No, profe, estoy en línea. Ah, ya, ya. No te preocupes. Muchas gracias con él. Yo pensé que se había ido el audio. No, no, no. No, profe, Quería, para nada. sí, esa era mi pregunta y te agradezco infinito. Ya estoy claro entonces cuál es la escala temporal. Profe, otra pregunta. No, esa era la pregunta que tenía por el momento. Pregunta de conferencia que vas a hacer. Profesor Leo, que nos comunique con otros estudiantes. Sí. Otra pregunta del aire. Sí. ¿Preguntas? ¿Otra pregunta? ¿Algún otro estudiante? Buenas noches. Jason Tordesilla, se le ha habilitado su micrófono. Si tiene alguna consulta, por favor. No, estamos... a ver, tengo el micrófono habilitado a don Grayson Orrego. No sé si puede consultar ahí. Jonel, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Gregory. Bienvenido. Jonel, Grayson Orrego desde Colombia, un abrazo, mi hermano. ¿Cómo estás? Hermano. Bien, gracias, agradecido. Saludo a esa patria hermosa, hermana, Colombia. ¿Cómo quererla? Gracias, Jonel. Jonel, mi pregunta es, escuchando tan interesante conferencia, quisiera que de tu experiencia nos dijera cómo hacemos al interior de las administraciones municipales para inculcarles la importancia de lo que significan los proyectos para el desarrollo local, regional y nacional, porque vemos que todavía falta mucha cultura frente al tema, y sería importante que personas como tú nos dijesen a gente del común, estudiantes, cómo podríamos nosotros aportar desde la academia para que se conozca la importancia de los proyectos para el desarrollo regional. Muchas gracias. Gracias, Gregory. Bueno, en lo personal considero que la cultura de gerencia de proyectos en la actualidad es bastante interesante. Yo en lo personal voy a hacer un comentario antes de dar respuesta a tu pregunta. Sonará un poco fuerte u ofensivo, pero veo que se está tomando la gerencia de proyectos como hobby, la certificación la están tomando como hobby y no han tomado la esencia epistemológica, lo que es la filosofía de la gerencia de proyectos. Y es un tema que estoy trabajando actualmente muy solo porque, bueno, mis actividades, pero es decir,
¿por qué yo debo gerenciar un proyecto? Y ahí va la respuesta a tu pregunta. Yo no puedo desarrollar o gerenciar o planificar un proyecto si yo no tengo cultura de proyecto organizacional. En el área municipal, por el sistema de gobierno colombiano, muy semejante al nuestro, las alcaldías municipales, ellas trabajan mucho en proyectos sociales de desarrollo. Pero esos proyectos sociales de desarrollo, más que eso, pudiésemos darte la experiencia que yo actualmente estoy desarrollando desde el SENA, es desde el IESENA, perdón, desde Venezuela, para no confundirlo con el SENA de Colombia, que significa Centro de Aprendizaje. Nosotros estamos dando unos talleres de formación a todo el personal de algunas alcaldías que han adquirido nuestro proyecto para explicarle a ciencias modo o a modo cierto lo que es la gerencia de proyectos basado en el PMI, ya que nuestro estándar internacional es así que yo puedo culturizar a mis compañeros como estudiantes. De lo contrario, no puedo gerenciar. Yo puedo ser el mejor gerente de proyecto, pero si mi grupo, mi equipo no tiene cultura organizacional de proyecto, créeme que yo solo no puedo hacer nada. Y eso lo hacemos, los invito a dar cursos, a dar talleres, a dar diplomados. Vamos a culturizar Latinoamérica en la gerencia de proyectos y vamos a darle una respuesta a Latinoamérica con gestiones de proyectos. Y eso es lo que pasa, lo que llamamos nosotros los matemáticos, la inducción matemática, el efecto dominó. Al hacerlo la primera alcaldía en Colombia, lo hace la segunda, la hace la tercera y así sucesivamente. Llega a las gobernaciones, llega a los ministerios, instituciones estatales, regionales, municipales y al interior del país poder llevarlo a Latinoamérica. En línea general, Gregory, estoy completamente a la orden, tengo que aportar mucho para Colombia. Sé que tengo 3 estudiantes de Colombia que están cursando con nosotros la maestría en gerencia de proyectos y ellos me hablaban mucho de esa parte y sé que ustedes están bastante adelantados y quieren avanzar muchísimo, lo están haciendo en la gerencia de proyectos. Entonces, en conclusión a tu pregunta es culturizar nuestro grupo de trabajo, nuestro entorno o los stakeholders, es decir, los interesados del proyecto, para que así ellos se vean interesados en la misma. De lo contrario, no hay motivación al éxito ni al logro de una buena gestión de proyectos. En lo personal, así lo informo. Gracias, Jonel. Muchas gracias, Leonel. Gracias, Grayson, y muchas gracias, Jonel. Voy a ceder la palabra a la señorita Sandy Carola Cardoso. Hola, Sandy, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto, Sí, ¿desde dónde nos llama? Los llamo desde Bogotá, Colombia. Bueno, yo tengo una experiencia corta en gerencia de proyectos. Yo estudié formulación de proyectos en el SENA de acá de Bogotá. Actualmente trabajo en una entidad que maneja toda la parte de gerencia de proyectos, se llama Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Y lo que nosotros hacemos es básicamente promover la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia a partir de la formulación y gerencia de proyectos. Entonces, mi pregunta es básicamente, ¿cómo actúa un gerente de proyectos frente a una situación tan difícil o coyuntural que está viviendo Colombia, por ejemplo, en estos momentos donde hay un gobierno que no apoya a lo que tú decías ahorita, si las gobernaciones, si una gobernación hace proyectos, si una entidad lo hace, en ese momento acá en Colombia tenemos a Mintic con muy buenos proyectos de innovación, gobernación de Cundinamarca y así, etcétera, hay una lista súper larga, pero ¿cómo hacemos los gerentes de proyectos para conseguir ese apoyo del gobierno? Porque como tú lo dices, no hay una cultura de gerencia de proyectos. Entonces es una situación bastante difícil conseguir el apoyo del gobierno cuando no se tienen los recursos suficientes. Bueno, en base a la pregunta de nuestra compañera Sandy, ¿verdad? Primero te felicito por estar así trabajando, por haberte formado en ese programa del SENA, ¿verdad? Un programa bastante interesante que también lo tenemos nosotros, ¿verdad? Bueno, yo en lo personal, yo pienso, ¿verdad? Y lo manifiesto a todas las personas que me están escuchando, los videoconferencistas, es que ¿cómo accedo yo al gobierno central a hablar, conversar sobre gerencia de proyectos, pedirle apoyo? Debo partir del principio fundamental de lo que es la cultura organizacional del proyecto. ¿Qué es mi cultura organizacional del proyecto? Mi cultura organizacional del proyecto no es más que es
aquella formación. ¿Cómo le demuestro yo al Estado? Al Estado le tengo que demostrar con hechos, con acciones, comenzando con las bases, comenzando con el municipio, que de una u otra forma planteen la culturización del proyecto y de una u otra forma ellos se van viendo comprometidos, involucrados en la gerencia y gestión de proyectos para que de una u otra forma el Estado central organice y tome decisiones al respecto. Es decir, allí cuando nosotros los gerentes de proyectos tenemos que hacer valer nuestros derechos. ¿Cómo somos reconocidos? Somos reconocidos cuando hacemos acciones que trabajan directamente la formación del proyecto. Nosotros tenemos que culturizar el proyecto, así como hubo la culturización de la gerencia, así como nos invadió ahorita la gerencia del project manager, o sea, de una u otra forma, pero cada uno de nosotros tiene que colocar nuestro grano de arena para poder desarrollar las actividades que estamos completamente desarrollando en estos momentos. Ok, vale, muchísimas gracias. Sí, tienes toda la razón. Hay un aspecto muy importante que es culturizar y lastimosamente eso es lo que nos falta mucho, cultura de gerencia de proyectos. Entonces, pues me parece muy chévere tu conferencia, me gustó mucho y muchas gracias por resolver mis inquietudes. A su orden, completamente. Muchas Muchas gracias gracias. a usted por esa consulta. Sí, de inmediato continuamos. Por favor, a nuestros amigos que deseen consultar a nuestro profesor. Te agradecemos, Sandy, por tu consulta. Voy a habilitar el micrófono a la señorita Melba Alarcón. Hola Melba, muy buenas noches. Ya somos conocidos en estos ambientes. Sí, gracias, buenas noches. Sí, don Ignacio, muy interesante todas las conferencias que he tenido la oportunidad de participar de la Universidad Benito Juárez. Ha sido un placer para mí tener esta oportunidad de actualizarme y adquirir, complementar mis conocimientos. Con respecto al tema de hoy, quisiera preguntarle al expositor, ¿cómo hacer para correlacionar las diferentes metodologías internacionales con las metodologías nacionales de formular proyectos para hacer una buena gerencia y gestión de los mismos, lograr la cofinanciación o financiación y a su vez el éxito en la ejecución de ellos? Bueno, hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que hayas comprendido y mejorado un poco sobre la gestión de proyectos y bueno, desde mi humilde experiencia poder aportado bastante. Bueno, en lo personal considero de que para ese tipo de situaciones, con respecto a tu pregunta, se puede hacer una reestructuración local, municipal y regional para poder decir, pero la pregunta viene bastante delicada. ¿Cómo lo hago? ¿Con quién cuento? ¿Y quién me da el apoyo? ¿Qué pasa? Nosotros sabemos adaptarnos a las necesidades de cada uno de nuestros proyectos. Entonces es importante, y ahí vuelvo a insistir en la culturización del proyecto, ¿verdad? Sobre ese nuevo esquema de trabajo, pero ahí lo más importante es trabajar esa forma para poder desarrollar la misma y encontrar las respuestas necesarias y óptimas para poder enriquecer cualquier proyecto que yo esté desarrollando, desde mi esencia misma como gerente de proyecto. De lo contrario, no se puede desarrollar con ninguna experiencia previa. Creo que... Sí, Hola, buenas sí, noches. sí, sí, señor, sí, sí lo estoy escuchando. Sí, lo que pasa es que como vamos en nosotros tenemos una metodología, el BID tiene otra metodología, el AUSAI tiene otra metodología, entonces uno cómo hace para correlacionarlas y tenga la aprobación pertinente Per- para no tener un desgaste. Perdón, querida Melba, parece que perdimos a Jonel en su presentación. Voy a solicitar que vuelva a ver, esperemos que vuelva a conectarse. Bueno, gracias, gracias. Gracias, no, a usted. Jonel, buenas noches. Buenas noches, Jonel. No, me parece que tenemos problemas con la web de Jonel. No logra conectarse.
Bueno, les doy las excusas, estimados amigos. Esperemos unos instantes más para ver si podemos recuperar al profesor para que realice continúe con su presentación. No, estamos con problemas. Aparentemente tenemos problemas con la presentación de Jonel. No, no regresa. Bueno, queridos amigos, aparentemente estamos con problemas técnicos del profesor, así que vamos a culminar la actividad en honor al tiempo. También desconozco si va a lograr comunicarse y conectarse con nosotros. Así que, bien, por mi parte me despido. Pasen un lindo fin de semana, cada uno de ustedes. Descansen en lo posible. Agradecidos nuevamente por participar junto a nosotros. Y bueno, queridos amigos, esta presentación ha quedado también íntegramente grabada para vuestra disposición. De parte de VJ, en nuestra universidad, nos despedimos y estamos comunicados para el próximo webinar que se realizaría el lunes siguiente. Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias.